Muy buenos días con todos, mi nombre es José Benjamín Juárez Domínguez. Mi grupo y yo tenemos como análisis el cuento de Liberación. Como tema tenemos el eco de la justicia y la obra de Vallejo. La obra, escrita por Vallejo, nos expone la realidad marcada en la injusticia y el sufrimiento dentro de una prisión. El relato no solo describe la vida y el encierro, sino también el lector reflexiona sobre el verdadero significado de libertad y la dignidad humana. Durante el desarrollo del cuento, el narrador conoce a Solís, un interno que trabaja en el taller de la cárcel y que comparte la historia de Jesús Palominos, un hombre que representa el dolor de quienes son privados de su libertad. Mediante ese testimonio, Vallejo muestra cómo el miedo, la incertidumbre y la desesperanza afectan profundamente a las personas encarceladas. Los personajes reflejan la realidad de muchos individuos que sufren las consecuencias de decisiones injustas y de un sistema que puede fallar. En conclusión, el cuento Liberación de César Vallejo nos enseña que la libertad es un derecho fundamental para la dignidad humana. Su respeto favorece la igualdad, fortalece la identidad de las personas y contribuye a reducir las injusticias sociales. Desde el punto de vista literario, La Liberación destaca por el estilo realista y por la profundidad con la que explora los sentimientos humanos. Vallejo emplea un lenguaje sencillo pero expresivo, acompañado de descripciones y simbolismos que fortalecen el mensaje de la obra. Más allá de contar una historia, el cuento denuncia las desigualdades sociales y cuestiona el funcionamiento de la justicia, convirtiéndose en una crítica vigente incluso en la actualidad. Siguiendo con el análisis literario, llegamos a la conclusión que el cuento Liberación es una obra que trasciende el ámbito literario para convertirse en una denuncia social sobre la justicia y la importancia de la libertad. El mensaje de Vallejo sigue siendo relevante. Por ello, nos invita a valorar los derechos humanos, a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, donde la verdadera solidaridad y el respeto por la dignidad de las personas prevalezcan sobre las indiferencias y las injusticias. Bueno, siguiendo con lo acordado, ahora vamos a continuar a realizar una entrevista en la cual mi compañera entrevistará a un abogado de acuerdo y le realizará las siguientes preguntas con el tema. Buenas noches, licenciado Rowell Smith Villaseca Tarama. El día de hoy le voy a hacer unas pequeñas preguntas acerca sobre el tema de la injusticia. Como primera pregunta, ¿cómo atiende el Estado a un acusado que no puede solventar los honorarios de un especialista para su defensa? Bien. Para este tipo de casos muy actual, ¿sí? Ya. Nos encontramos ante un Estado que prevé este tipo de situaciones y lo que hace es garantizar la defensa de la persona que lo necesite por intermedio de un abogado de oficio, quien va a tener a bien ofrecer una defensa gratuita para estas personas. Ahora, si tú me hablas de un tema de justicia, de un tema de realmente de igualdad de armas para las defensas, eso sí entraríamos en un campo un tanto cuestionable, porque efectivamente yo soy abogado litigante dentro de la rama que más litigo es el derecho civil. Yo por lo general veo derecho inmobiliario, de saneamiento de terrenos. Sin embargo, también he llevado en lo que llevo de mi carrera algunos casos penales y en los cuales he visto justamente ello, ¿no? He tenido la oportunidad de presenciar defensas públicas por intermedio de abogados de oficio, los cuales ya entramos a tallar en qué tanto se comprometen con el caso que asumen. Por lo general, cuando el abogado particular asume un caso, tú tienes esa responsabilidad para con tu cliente, recibes un honorario por ello, ¿no? Entonces, desde el momento que asumes esa defensa, tú le pones claras cuáles son la figura y la situación en la cual se encuentra tu patrocinado.
Sin embargo, muchas veces me ha tocado participar en audiencias en la cual los abogados de oficio desconocen totalmente el caso. Entonces, si me hablas de justicia, ¿qué justicia a veces se le puede otorgar a una persona la cual incluso puede llegar a ser inocente, pero por falta de recursos no tiene para poder solventar una defensa que digamos que pueda ser realmente en lo que conlleva defender? ¿Ya? Entonces no tiene esos medios económicos, entonces no le queda más que agenciarse de una defensa de oficio, y que a veces simplemente desconoce el caso, ejerce mala defensa. Entonces, ¿de qué justicia podemos hablar? Si tu pregunta, como me la has planteado, ¿cómo el Estado prevé este tipo de situaciones? Efectivamente, brindando una defensa gratuita a través de los abogados de oficio. Pero si la pregunta va direccionada al tema de justicia, entraríamos a un tema ya un poco cuestionable. Ok. Continuando con la segunda pregunta, ¿no? De acuerdo con las leyes vigentes, ¿cuál es la vía más efectiva para reclamar nuestros derechos en esta situación y qué pruebas son indispensables para poder ganarlos? Ya, aquí sí vamos a ver un tanto respecto de las ramas del derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque definitivamente las personas que buscan justicia lo pueden hacer desde el punto de vista penal, ¿no? Cuando hay algún delito o que se ha cometido. Yo puedo buscar justicia desde el punto de vista civil. De repente yo soy propietario de un terreno, ha venido un tercero, me lo ha invadido, ¿ya? Y me voy a la vía civil y estoy buscando justicia, porque yo pues soy propietario y sin embargo mi derecho de propiedad se está viendo vulnerado. Pero basándonos al derecho en general, ¿no? Definitivamente la vía correspondiente va a ser de acuerdo a la materia en específico, de acuerdo a cada caso en concreto que nosotros nos encontremos, ¿no? Existen diferentes vías: la vía penal, la vía civil, la vía laboral, la vía constitucional, de acuerdo a cada caso en específico. Ahora, en las otras ramas del derecho que no sean las penales, no estamos hablando de una defensa gratuita, a salvo del derecho de familia. Para interponer una demanda actualmente ya no es necesario que esté elaborada ni firmada por un abogado. Una madre que se encuentre en un estado de necesidad puede recurrir a la justicia simplemente con un formato, ¿no? Ahora, pero vamos a basarnos en el tema penal, que es a veces donde más centramos el tema del derecho, ¿no? De una persona en la cual lo que está en riesgo es el tema de su libertad. Y esto es más peligroso cuando hablamos de personas inocentes. Lamentablemente en nuestro país, y creo que en la mayoría de los países que tienen por el derecho como norma regulada de sus ordenamientos jurídicos, definitivamente que hay muchas personas inocentes que están presas, pues, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Entonces, basándonos en el tema penal, la vía va a depender, como te repito, también dentro del tema penal. Oye, pues, de repente yo he sido apresado de una manera injusta, me voy a un tema de un habeas corpus, que es la forma más rápida de solicitarle a un juez el tema de mi libertad, porque me estoy viendo atropellado en lo que respecta al debido proceso. Ahora, los medios de prueba, aquí es muy importante. A mí me ha pasado en lo personal, voy a tratar de ser muy breve en esta historia, pero tuve un patrocinado que me buscó en una etapa en la cual ya había pasado el tiempo para que él pueda presentar sus medios de prueba. ¿Qué sucede si es que yo estoy acusado de algo, ¿ya? Y sin embargo yo no me enteré de ello, fui mal notificado? O yo sí me enteré, pero de repente tuve una defensa de oficio, la cual no se interesó en mi caso y no me dijo qué es lo que yo tenía que realizar o cuáles eran los medios de prueba que tenía que recopilar para poder presentar. Esto le había pasado a este señor. Este señor, que era un caso ambiental que repercutía en un delito, el señor tenía todo a su favor y el señor tenía los documentos, las guías de remisión, las facturas que él había vendido. En este caso era un tema de carbón, que la tala indebida de árboles, cuando no se ha llevado un debido procedimiento, esto recae en un delito. Pero el señor no había recaído en delito porque el señor había ido a las entidades correspondientes, en este caso como era Serpor, pero el señor tenía sus guías. Pero el señor, como se confió del abogado que le dijo, no te preocupes, tú vas a salir libre totalmente.
El señor en ningún momento presentó sus medios de prueba al proceso. ¿Y qué sucede? Que de un momento a otro me dijeron pues que él estaba con todo en contra. Y en la audiencia de control de acusación lo declararon reo contumaz porque no se presentó. Y cuando quiso presentarse con todos sus documentos, decirle al señor juez, mire, yo soy inocente, esta etapa ya pasó. Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien. Continuamos con la tercera pregunta. En los centros penitenciarios del Perú, las autoridades competentes observan hacinamiento. ¿Qué nos podría comentar al respecto y qué se está haciendo para revertir esta situación? Perdón, no entendí tu pregunta en la parte de... En los centros penitenciarios del Perú, las autoridades competentes observan hacinamiento. ¿Qué nos podría comentar al respecto y qué se está haciendo para revertir esta situación? Bien, mira, acá definitivamente que nosotros tenemos entidades que son, que se cargan de cada etapa, ¿no? de un proceso. Cuando una persona ya es sentenciada, ¿ya? Y se ordena su reclusión en un centro penitenciario, nosotros hay que tener en cuenta que en el proceso penal tenemos diferentes instituciones que participan. Participa la Policía Nacional, participa el Ministerio Público, que es la Fiscalía, participa el Poder Judicial, y en ya estas etapas donde se internan a las personas sentenciadas, participa el Instituto Penitenciario, el INPE. Entonces el INPE es quien tiene a cargo esta situación. Nosotros tenemos que ver cuál es el sentido del derecho penal. El derecho penal a nosotros nos enseñan desde las aulas de derecho a muy tempranos ciclos que es la rama de última instancia. Es la rama, como le hablan, la última ratio. Cuando ya no hay en otra vía de poder solucionar un problema, nos vamos al derecho penal. Porque el derecho penal efectivamente lo que va a sancionar es el tema de la libertad de una persona. ¿Ya? Entonces, respecto de esto, lo que tenemos en el Perú es que, al igual que muchas cárceles de muchos países, es que se entiende que la finalidad del derecho penal es reinsertar a la persona dentro de la sociedad. Yo soy abogado, no es una regla común que todos los abogados piensen como yo, esto sí es en opinión personal, ¿no? Que siento que mucho depende también del trato que la persona pueda llegar a tener. También debemos tener en cuenta tipos de delitos, ¿no? Pero hay personas que están por delitos que muchas veces incluso no han cometido, ¿no? Y sin embargo, están en un mismo centro de reclusión que avesados, delincuentes, que es muy cuestionable si realmente van a llegar a una reinserción en la sociedad, ¿no? Claro. ¿Y cómo sería esta capacidad? Porque cada centro penitenciario tiene un límite, ¿no? Una capacidad de personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se supera esta cantidad? Es un problema muy común, es un problema real, es un problema que lo tenemos. En cárceles las cuales superan, o sea, si tenemos una cárcel para una población de 3.000 internos, no la superan en que tengan 3.200 o que tengan 3.500. Hay cárceles que tienen para 3.000 internos y llegan a tener 8.000 en ella, casi el triple de lo que están asignados. Y cuando van, o sea, los internos incluso hasta en los mismos pasillos tienen que dormir. Entonces definitivamente entramos en un tema también de denigración a la persona. Porque no discuto que el tema penal es necesario, definitivamente es una sanción y es algo importante para la regulación del comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Sin embargo, ya este tipo de cosas definitivamente pues a veces hacen a la persona que se sienta tan denigrada que ¿qué es lo que generan? Se vinculan entre ellos, ya generan más bien un estilo de vida dentro de eso, que el día que les va a tocar salir no llegan con ninguna intención de reincorporarse a la sociedad, de cambiar como personas, porque vienen de sufrir lo peor que les ha brindado el Estado y generan un resentimiento social. ¿Por qué? Porque yo tengo que portarme bien ante una sociedad que me trata de lo peor, ante una sociedad que me da de comer lo peor,
que me asigna a lugares donde tengo que dormir entre muchísimos, ¿no? Personas totalmente ajustados. Ojo que tampoco no digo ni se tenemos que premiarlos y darles lo mejor y no, pero sí al menos el trato digno que toda persona merece, ¿no? Yo soy muy a favor de que estas personas deban trabajar para ganarse su plato de comida, pero obviamente que se sientan que están siendo útiles. Yo comparto mucho con estos programas de cárceles de carpintería, de cerámica, ¿no? Oye, gánate tu plato de comida, siéntete útil y que efectivamente te sientas que en este tiempo que estás acá sea un tiempo que estás encerrado, pero que te sirva para reflexionar que puedes hacer algo en la vida. No solamente el tema de delinquir. Tienen estas cárceles, estos programas de talleres en los cuales, oye, tú puedes ir aprendiendo y el día que salgas puedes emprender tu negocio y no delinques, puedes ver que de manera honrada puedes llegar a tener algo en la vida, a trabajar, generar un ingreso, ¿no? Pero siento algo bueno eso, ¿no? Es algo claro, bueno para las personas que de verdaderamente quieren salir adelante, ¿no? Después de esa vida que tienen en la cárcel. Exacto. Pero lo otro sí, definitivamente lo cuestiono y lamentablemente tenemos un Estado a veces un poco que ignora este tipo de situaciones. Definitivamente no es prioridad. Tampoco creo que debería serlo, pero sí al menos tomar ciertas acciones que vayan cambiando y sobre todo que se cumpla cuál es el objetivo del castigo penal que tenemos, ¿no? Que es reinsertar a la persona en la sociedad y creándole un resentimiento con un Estado que ellos sienten pues que lo maltrata de lo peor, es muy poco probable que se logre ese objetivo. Esperemos que esta nueva presidenta que va a ingresar, porque escuché que la presidenta dijo que los presos trabajarían, ¿no? Esperemos que sea para una mejora. Claro, definitivamente. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿En qué casos el mal uso de la tecnología podría afectar la privacidad de los ciudadanos? El mal uso de la tecnología. Claro, ahora se ve mucho lo que es la IA. A veces nos difaman quizás con esta tecnología que está muy avanzada. Sí, definitivamente, y hay muchos casos. Sin ir muy lejos, en una colega lo he visto hace muy poco, porque ella es una persona pública. Sin embargo, las redes sociales, por intermedio de páginas falsas, lo que hacen es generar mucha difamación a personas que incluso pueden tener una conducta intachable y pues escondiéndose de una pantalla y de páginas totalmente falsas, ¿no? La tecnología es indiscutible que es una herramienta la cual nos está sirviendo demasiado, ¿no? Pero como todo, creo en la vida, muchas veces tiene su lado perjudicial y pues la tecnología no es ajena a ello, pues, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente sufren consecuencias graves a raíz de temas tecnológicos. Así como usted dice a una colega de usted se imagina todo el esfuerzo que ella ha tenido para que en unas situaciones como esta prácticamente todo se venga abajo, ¿no? Claro. Hay lados positivos y lados negativos sobre la tecnología que está avanzando. Sí, definitivamente. Muy bien, continuamos con la última pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes sobre la importancia de defender y valorar la libertad? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Es un tema muy importante. La libertad es un bien muy preciado, al igual que la vida, al igual que la salud. Me ha tocado ser testigo de muchas personas que por irresponsabilidad, sin la necesidad y sin el ánimo de querer generar un perjuicio, sino que muchas veces en un tema de actuares negligentes y irresponsables han terminado cayendo en algún delito en el cual pues lamentablemente han tenido que perder de una forma muy tonta, disculpando la palabra, su libertad, ¿no? Como por ejemplo, a veces, ¿quién no
saliendo de la universidad ha acudido en un grupo de amigos a poder departir un almuerzo, ¿no? Un ceviche, a nosotros los piuranos que tanto nos encanta, ¿no? Y muchas veces se ha podido acompañar de una cerveza, de un trago, ¿no? Entonces a veces en la inexperiencia, en el ímpetu que nos da la juventud, es como que creemos que absolutamente nada nos puede pasar. Podemos tomar, cogemos nuestra moto, cogemos nuestro carro, sin embargo conducimos, ¿no? Y nadie sale a la calle con intención de tomarse un trago y matar a alguien, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, se dan ese tipo de situaciones en las cuales, como es un tema conexo de las preguntas que ya hemos tratado, ¿en qué se termina? Se termina que a veces muchos jóvenes que realmente son muy buenas personas, son muy buenos académicamente, pero sin embargo por tomar malas decisiones en un momento en el cual no tuvieron un buen pensamiento, terminan asignados en un centro penitenciario, tocándoles vivir muchas veces uno de los lados más oscuros de la sociedad, ¿no? Entonces por eso siempre es bueno actuar dentro del margen de lo correcto. La juventud es un tema muy, muy bonito, la juventud es una etapa muy linda, pero si se sabe vivir de manera correcta dentro de lo mesurado, se disfruta aún más. Porque créeme que he visto muchos jóvenes que les pesa las decisiones que han tomado, ¿no? Y a veces, como digo, de una manera muy absurda, pero una decisión tan simple como el decir, oye, no, tengo el día de hoy programado que a la salida de la clase nos vamos a ir a comer un cevichito, tengo mi moto lineal, no la llevo. No, pero es que no, nomás nos vamos a tomar 2, 3 vasitos, no la llevo. ¿No? Voy a pagar mis 5 o 6 soles de mi mototaxi, de mi drive o de lo que fuera, ¿no? Y mira a veces cómo ese tipo de situaciones pueden evitar todo un problema, ¿no? Entonces, este simplemente es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cosas en las que encajaría que jóvenes han podido tomar decisiones en las cuales él les ha hecho un cambio rotundo dentro de su vida. Entonces, para ello, ¿no? Tratar de vivir siempre dentro de lo correcto. Nadie quita la dificultad, nadie quita el vivir las etapas como se debe, pero siempre del margen de lo correcto. Y recordar que los derechos de uno, que es una frase que siempre utilizamos los abogados, terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces, si yo quiero que a mí me respeten, yo debo empezar respetando, ¿no? ¿Dónde empieza mi derecho? Yo digo, no, pero si yo manejo y al final si me mato, me mato, ¿no? Eso es pensar, no, bueno, pues ya al final en mi vida, pero si yo voy manejando mareado, se me cruza un niño, se me cruza una señora, o se me cruza cualquier persona inocente y por mi responsabilidad poder vulnerar su derecho, entonces ahí estamos en un tema cuestionable. Ok, muchas gracias, licenciado. He tenido el placer de haberlo conocido mediante esta entrevista. Muchas gracias. Eso sí. No, con todo gusto. Muy, muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias también, buenas noches.